mandamientos, los de la ley de Moisés, fueron dados a una humanidad que había tenido el infortunio de nacer del linaje de Adán, pero de Adán caído. Por lo tanto, habían nacido bajo pecado. Como habían nacido bajo pecado, en plural, ahora esta humanidad, desde ese comienzo, estaban cometiendo pecados en plural. Pecado la raíz, pecados las ramas y los frutos. Al nacer bajo pecado, entonces, la gente veía los mandamientos de Moisés y el pueblo de Israel se equivocó al interpretarlos en cuanto a su aplicación, porque aunque Moisés decía, el que haga estas cosas agradará a Dios, el asunto era que nadie lo podía agradar porque la ley de Moisés es espiritual, diga conmigo, espiritual, y estaba dada para ser cumplida por personas espirituales. Entonces, como el ser humano había caído y estaba en la carne, digámoslo así, estaba bajo pecado, aunque quisiera cumplirlos, no podía. Diga conmigo, no podía. Créame, la gente se esforzó generación tras generación desde Moisés para cumplir esos 10 mandamientos. Santiago nos da una explicación y dice que aquel que viole uno solo de los mandamientos se hace reo de toda la ley. Era como si los hubiera violentado todos. Entonces se llegó a conocer que la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. La paga del pecado es la muerte. No los podían cumplir por cuanto todos en Adán pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios, de su presencia, fuesen israelitas como nación o fuésemos gentiles como aquellos que no habíamos tenido el privilegio de nacer en alguna de las 12 tribus de Israel. Sin embargo, en el Sermón del Monte, el Señor, que es Dios, viene Él personalmente a hablar con la humanidad, a decirles que en esa naturaleza caída era imposible cumplir los mandamientos de Moisés porque la ley, aclara el apóstol Pablo en Romanos, había sido dada no para que la gente se salvara cumpliendo esos mandamientos, sino que la ley había sido dada para mostrarnos cuán pecaminoso era el pecado, y trae argumentos muy sólidos como aquel de que mientras la ley que fue dada en principio a través de Moisés, la gente entre Moisés y Adán caído seguía muriendo porque la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Aunque no había ley de Moisés, sí había una ley que el ser humano había violentado, y en el principio Dios le dijo al hombre, estando en el jardín, de todos los árboles del huerto podéis, ¿qué? Comer, pero de ese arbolito que hay allá, que se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal, no podéis comer porque, o no debéis comer, porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué? Morirás. Dios nunca ha estado charlando, diga conmigo, Dios no charla. Él sí tiene muy buen humor, pero no de ese que usted y yo usamos para reírnos. Cuando Dios habla algo, es porque así es y punto. Diga conmigo, y punto. Cuando el hombre cae, efectivamente murió, porque le dijo, el día que de ese árbol comieres, ciertamente, ¿qué? Morirás, y morimos. Entonces, el Señor Jesús viene y en el Sermón del Monte nos muestra entonces que era necesario nacer de nuevo. Diga conmigo, nacer de nuevo. En todos los evangelios usted va a encontrar pasajes como estos. Dijo, refiriéndose a los israelitas que se habían apropiado de la franquicia de la ley, y les dijo, miren, el vino nuevo en odres nuevos hay que echarlo, porque si el vino nuevo lo echamos en odres viejos, entonces se rompe el odre y se riega el vino, de manera que ustedes deben echar el vino nuevo en odres nuevos. Bajo la luz de la revelación que Dios nos ha dado, podemos aplicar ese pasaje de la siguiente manera. Los odres viejos es aquella naturaleza en Adán caída que no podía recibir el vino nuevo, que es la palabra revelada del Evangelio del Reino, porque ese odre viejo no sirve. Diga conmigo, viejo no sirvo.
De manera que el vino nuevo, que es el Evangelio del Reino, había que echarlo en odres nuevos. Por lo tanto, el hombre caído en Adán no sirve, entonces hay que volverlo a crear. Diga conmigo, nueva creación. Lo que Dios hace cuando envía al Señor Jesús, que también es Dios, a la tierra, que no nace bajo pecado, entonces Él no estaba bajo la potestad del pecado, sí nace bajo la ley y la podía cumplir porque al no nacer bajo pecado, Él que es Espíritu, Juan capítulo 6, el pan que bajó del cielo, entonces sí puede cumplir todas las ordenanzas que se las había dado a Moisés, ni uno solo de sus mandamientos violó. Entonces, todos los que ahora, por la justicia que Dios ha depositado en la persona de Cristo Jesús, creemos en Cristo Jesús, diga conmigo, creer en Cristo Jesús, ha sido dada la potestad de ser hechos hijos e hijas de Dios. Diga conmigo, soy hijo de Dios. Ya van a mirar para dónde voy. Entonces, al ser hijos e hijas de Dios, por haber sido convencidos por el Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio, y ahora por el proceso de ser lavados por la palabra que es el agua, también cambiamos nuestra manera de pensar. Diga conmigo, nuestra manera de pensar. Entonces ahí sí cuadra cuando dice el Señor Jesús, el que oye estas palabras, la palabra del reino, paréntesis, y las hace, le compararé a una persona prudente que edifica su casa sobre la roca. Diga conmigo, sobre la roca. Vendrán contra esa casa vientos, vendrán tormentas, vendrán problemas, etcétera, etcétera. Y la casa, o sea, la vida que esté fundamentada sobre esos mandamientos del reino, no caerá. Pero el que oye estos mandamientos y no los hace, le compararé a un hombre que construye su casa sobre la arena, sobre sus propias obras, el que cree que puede agradar a Dios en sus propias fuerzas, aquel que no ha nacido de nuevo y persiste en creer que me puede agradar y jamás lo va a poder hacer. Entonces será una persona que construirá su casa sobre la arena y vendrán los mismos vientos, vendrán los mismos ríos, soplarán sobre aquella casa. ¿Y qué pasa con la casa? Cae. Diga conmigo, cae. ¿Están conmigo, amigos? Entonces, ahora, ¿qué tiene que ver esto con 1 Corintios capítulo 6? Al entrar en 1 Corintios capítulo 6, quiero que usted me ayude en esto. Diga conmigo, voy a ayudar al pastor. Les voy a traer otro pasaje de la Escritura. Está el Señor Jesús, ese día le tocaba clase de Escritura. Entonces, le traen a una mujer que había sido sorprendida. ¿En qué? ¿Qué andaba esa señora? ¿En qué andaba haciendo esa señora? ¿En cuál de las autopistas de la carne andaba? En adulterio. Diga conmigo, adulterio. Muy bien. Se la traen. Y estas personas que se la traen eran personas que conocían muy bien la ley de Moisés y sabían que la ley de Moisés decía, el que sea hallado en una de estas autopistas, en este caso el de esta señora, tienen que apedrearlo. Diga conmigo, apedrearlo. Fuerte, apedrearlo. El Señor Jesús, que conoce muy bien la ley de Moisés porque él fue el que se la dio en el monte Sinaí, ¿sí o no? No lo sorprendió la cosa, porque ahí viene esta gente pensando que Jesús era un neófito en cuestión del conocimiento de la ley, y resulta que estaban con el dueño del letrero, y le traen a esta mujer sorprendida en flagrante adulterio, y ellos que están acostumbrados a la ley de Moisés, es decir, apedrear a todo el que ha caído en pecado, porque eso sí, había almacenes hasta para vender piedras. Entonces, piedras de determinado tamaño, grandes, pequeñas, etcétera. La cosa era que había que matar a esa señora que aparentemente estaba adulterando sola, o el otro corrió muy rápido, no sabemos. Entonces, dice la Biblia que cuando el Señor Jesús los escucha y ellos le dicen, te hemos traído esta mujer porque la ley de Moisés dice que hay que apedrearla, el Señor Jesús no les dice que no. El Señor simplemente se inclina, empieza a escribir, y antes de eso les dice, bueno, correcto, hay que apedrearla. Diga conmigo, hay que apedrearla. Pero antes hagan una cosa, el que esté libre de pecado, ¿qué? Que tire la primera piedra. Y como era día de clase de Escritura, él siguió escribiendo ahí en la arena. Mire al de lado, dígale, ay, ay, ay. Entonces la ley de Moisés, mirada desde ese punto de vista del que no ha nacido de nuevo, le enseña a uno que hay que mirar, la carne le muestra a uno que hay que mirar el pecado que comete el otro, pero hacerse el de la vista gorda con el que comete uno. Por eso el Señor Jesús en el mismo Sermón del Monte dice,
hipócrita. Mira al de lado y dígale, dice, ¿sí? Muy bien. Le dice, antes de sacar la pajita, diga conmigo la pajita. Sí, un pelito, una pestañita. La pajita en el ojo de tu hermano, sácate el tremendo tronco que hay en el tuyo. ¿Aló? Y le dice, porque con la vara que midas, ¿qué? Serás medido. Diga conmigo la medida. Lo que el Señor Jesús estaba diciendo es, si usted mide a la gente con la ley de Moisés, con la ley de Moisés será medido. Pero si la mide con la ley del reino, que es superior, con esa le mediré. En el mismo sermón del monte, amigos, ¿están aquí? En el mismo sermón del monte el Señor Jesús dice, el que enseñando uno de estos mandamientos pequeños, refiriéndose a la ley de Moisés, lo enseña a los demás violándolo, muy pequeño será llamado en el reino de ¿qué? De los cielos. Pero el que los enseñe y los cumpla, muy grande será llamado en el reino de los cielos. Si hay mandamientos pequeños es porque hay mandamientos ¿qué? Grandes. Si hay mandamientos pequeños es porque hay mandamientos ¿qué? Grandes. Los mandamientos grandes son los del reino. Los mandamientos del reino incluyen los pequeños, que son los de la ley de Moisés. Los pequeños, que son los de la ley de Moisés, no incluyen los grandes. Mira al de lado y dígale, ay, ay, ay. Ya a ver para dónde voy. Entonces, estos hombres que tenían ya las piedras en la mano, diga conmigo, tenían las piedras en la mano, empezaron a ser acusados por su propia conciencia. Porque la ley de Moisés era aplicable cuando a uno lo pillaban o cuando uno confesaba. De resto eso quedaba de uno para adentro. Mírale, dígale, me hago entender. Pero el Señor Jesús va más allá y le dice a los que lo están escuchando, les dice, mas yo os digo, porque Moisés decía, el que adultere, ese es el mandamiento pequeño, diga conmigo mandamiento pequeño. Es decir, lo pillaron o confesó. ¿Están conmigo, amigos? Pero yo os digo, aquel que mire y piense en otra persona codiciándola en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, la ley de Moisés era válida cuando a uno lo pillaban, lo sorprendían o cuando la conciencia era tan tremenda que lo hacía confesar. Pero en los mandamientos del reino van allá adentro. Hebreos 4:13 dice, la palabra de Dios es viva, ¿y qué es? Y eficaz, y más cortante que toda espada de ¿qué? De doble filo, y penetra hasta partir, escuche bien, lo que es del espíritu, de la carne, lo que es del alma, y va hasta los huesos y los mismos tuétanos. 4:13 dice, porque todas las cosas están abiertas y desnudas delante de Dios. Mira el de lado, dígale, ay, ay, ay. Entonces, lo que el Señor Jesús viene a traernos con la ley del reino es, esto es más adentro del mismo adentro y no solo lo de afuera. Porque la ley de Moisés nadie la puede cumplir. Pero para que puedan cumplir la ley de Moisés, les voy a dar una cosa que se llama el nuevo nacimiento. Diga conmigo, nuevo nacimiento. Entonces, cuando yo creo en Cristo Jesús, me identifico con su muerte en la cruz. O sea que al identificarme con Él, yo me ¿qué? Aló, si Jesús murió en la cruz y yo creo que Él murió en la cruz, ¿quién se murió con Él en la cruz? Yo. Wow, muy bien. El Señor Jesús lo bajan de la cruz y lo sepultan. Diga conmigo, lo sepultan. Si yo me morí con Él en la cruz y a Él lo sepultan, ¿a mí también qué? Me sepultaron. Muy bien, muy bien. Entonces, me morí. Diga conmigo, me morí. No es un acto social, me morí. La gran noticia es que al tercer día el Señor Jesús resucita. Por lo tanto, si en la cruz con Él muero, si en la sepultura con Él soy sepultado, en la resurrección con Él soy ¿qué? Resucitado. Ese nuevo que resucita en Cristo Jesús nada tiene que ver con el que enterraron. Ahora soy una nueva ¿qué? Muy bien, soy una nueva criatura. Diga conmigo, soy una nueva criatura. Esa nueva criatura nace en ese nuevo estado de acuerdo con las características del que bajó del cielo, o sea, el Señor Jesús. Al Señor Jesús, el Padre Celestial no lo hizo del polvo de la tierra. Diga conmigo, no lo hizo del polvo de la tierra.
A Adán sí, dice que tomó barro y lo formó y sopló sobre él aliento de vida y fue el hombre hecho un alma viviente. Pero a todos aquellos que creemos en Cristo Jesús se nos llama espíritu vivificante. Diga conmigo, vivificante. Es decir, usted y yo seguimos en este cuerpo que en su momento será transformado, pero al haber creído en Cristo Jesús, las cosas viejas, ¿qué pasó con las cosas viejas? Pasaron. A partir de mi nuevo nacimiento son todas hechas ¿qué? Muy bien, son todas hechas nuevas. Entonces, el asunto con 1 Corintios capítulo 6 es que usted y yo vamos a entrar a él como los hombres del pasaje de la mujer sorprendida en adulterio. Porque resulta que ya todos tenían la piedra y uno que iba a lanzar la piedra dice, por mi propia conciencia, a mí nunca me habían dicho eso en Moisés, ¿sí? Y aquí yo con esta piedra en la mano me acuerdo que yo no he honrado a mi padre y a mi madre. Por lo tanto, el que sigue en la pedreada soy ¿quién? Yo, suelto piedra que me voy. Otro que estaba aquí en esta esquina con la piedra ya en la mano, llega y dice, rayos, yo pues ni como esta señora, ni como aquel que no honra al padre y a la madre, pero yo sí recuerdo que una vez iba en mi burro último modelo y eso estaba muy oscuro, iba con las luces apagadas y atropelló una señora, yo sé que la maté, no paré, pero la dejé ahí tirada. Por lo tanto, también dice, no matarás. El que sigo soy ¿quién? Yo. El otro que estaba en otra esquina, llega y dice, bueno, yo no estoy como la señora, tampoco estoy como el que no honra a padre y madre, tampoco estoy como el que mató. Pero eso sí, yo me he pegado unas codiciadas tremendas. Y la Biblia dice, los mandamientos de Moisés dice, ¿no qué? Codiciarás. Suelto piedra, que me voy. Cuando estos, dice que desde el más viejo hasta el más joven, diga conmigo, desde el más viejo hasta el más joven, se fueron. Eso quedó desierto. Solo quedó la mujer y el Señor Jesús. El Señor Jesús se levanta nuevamente y dice, ve, y la gente. Y él le dice, Señor, se fueron, ya. Y dejaron las piedras. Qué interesante. Y le dice, mirándola, le dice, ni yo te condeno, yo que no nací bajo pecado, yo que soy tu creador, yo que los creé a todos ellos y sé que hay la conciencia de cada uno, tampoco te voy a apedrear. Eso sí, te voy a dar un consejo, vete y ¿qué? Y no peques más. Entonces, vamos a entrar, diga conmigo, vamos a entrar a este pasaje con esta situación de la gracia. El primer encuentro de estos hombres que iban a apedrear a la mujer con la gracia fue mediante un acto en el que ellos querían aplicar juicio. Entonces, estos hombres, yo me imagino que algunos de ellos, ayúdenme en esto imaginándose, se fue, dijo, y de pronto llegó a la casa y estuvo pensando, porque si uno apedrea a gente todos los días, bueno, o sí. Todos los días uno anda diciendo, mira fulano de tal, mira sutano, mira mengano, mira mi mujer, mira mi marido, mira mi hijo, mira el rector, mira el empresario, mira el elegido presidente, mira el fulano de tal, mira, eso sí, pero nunca mira uno para dónde, para uno. Entonces, en la ley de Moisés, cuando uno vive en ella, siempre está mirando lo de los otros, pero no lo de uno. Pero ese hombre llegó, acompáñeme, imaginándome, a su casa ese día y dijo, hombre, yo sí estaba en esta religión desde chiquito. Y él se miró y efectivamente sí estaba circuncidado. Eso era al octavo día. Y él ya tenía como 60. Y se quedó pensando, yo nunca he tenido un encuentro con alguien como con ese muchacho de 33 años, que me acaba de ser consciente de mi pecado. Yo tenía mucha rabia con una señora, pero ahora tengo muchas rabias conmigo, porque a cuántos no le he echado dedo yo y nunca he tratado con lo que hay conmigo adentro. Mira al de lado, dígale, ay, ay, ay. Todos y cada una de las autopistas que vamos a ver aquí en 1 Corintios capítulo 6, te garantizo que las hemos censurado en otros, pero hemos sido tan benévolos con nosotros mismos. Entonces, el asunto acá es restauración. Diga conmigo, restauración. En 1 Corintios capítulo 6, usted y yo vamos a encontrar unas 10 autopistas de la carne.
de personas que se supone que ya han nacido de nuevo, pero que por no haber renovado su mente, diga conmigo, renovado su mente, la seguían practicando aún dentro de la congregación de Corinto. Y estos amigos y amigas que estaban allí se ufanaban mucho de su conocimiento. Ellos tenían inclusive dones, diga conmigo, dones. La Biblia dice que los dones y el llamado son irrevocables, por lo tanto, oraban por enfermos y se sanaban. Daban profecías y se cumplían, echaban fuera demonios y se iban. Pero el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 25, dijo un día, no me digáis aquel día, Señor, pero si nosotros profetizábamos en tu nombre, o sanábamos enfermos, o echábamos fuera demonios, porque ese día les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os ¿qué? Os conocí. Por lo tanto, eso me lleva a la conclusión de que el don no salva. El don simplemente es el don y el don no salva. Yo puedo dar muchas profecías y que se cumplan, puedo sanar muchos enfermos en el nombre del Señor Jesús y puedo, ¿qué dije el otro? Echar muchos demonios e irse, pero ese no es el asunto. Diga conmigo, ese no es el asunto. Por lo tanto, mi relación con Dios es mía y nada más. Y cuando estos hombres fueron confrontados con su conciencia por la palabra del reino, porque lo que el Señor Jesús les dio en Juan capítulo 8, del 1 al 8, donde se narra lo que les acabo de explicar sobre la mujer, fue su primer encuentro con el Evangelio del reino que va más allá de lo exterior. Diga conmigo, más allá de lo exterior. Entonces, por eso comienza en esta parte y empieza por los negocios. Diga conmigo, negocios. Resulta que en esta congregación en Corinto, el apóstol empieza diciendo, osa alguno, diga conmigo, osa. Lo que estáis diciendo en paisa es, ¿cómo se atreven? Estamos hablando a una congregación de creyentes, ya no estamos hablando a personas que solo han nacido una vez de su papá y de su mamá, ya nacieron de nuevo, diga conmigo, nacieron de nuevo, pero no renovaron su mente. Y les dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro? Acuérdense que en el capítulo 5 analizamos un asunto muy delicado, muy álgido, estaba muy caliente el tema, porque había un muchacho en la congregación de Corinto, un hombre mejor, que tenía relaciones sexuales con la esposa de su padre. Mírale, dígale, ay, ay, ay. Bueno, recuerde que vamos a estar tratando con nuestra propia conciencia, no con lo que hace el otro. Todos estos ejemplos son para nosotros. Dice, y solo imagínense la situación. Pablo dice, ni eso hacen los incrédulos para que lo venga a hacer este hombre, y ordenó que lo expulsaran de la iglesia. Y diga conmigo, expulsarlo. Les dije que no podíamos formarnos una idea de ese asunto hasta llegar a la segunda carta de Corinto, porque el ánimo de expulsarlo fue para restaurarlo, no para echarlo, sino para restaurarlo, para que él cayera en cuenta de su situación. Así que todas las autopistas que vamos a ver de acá en adelante es para que caigamos en cuenta. Diga conmigo, caigamos en cuenta. Y no solamente caigamos en cuenta, sino que nos apartemos y andamos en alguna de ellas, dejemos de echarle dedo a los otros y empecemos a mirarnos a nosotros mismos, porque ahí es donde comienza mi relación con Dios, Dios y yo. Dios y yo, diga conmigo, Dios y yo. Bien, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Es decir, Pablo muestra esta sorpresa porque él es una persona que ha nacido de nuevo. Él era un asesino, Pablo era un asesino. Pablo mataba creyentes. El más sonado de sus asesinatos fue cuando asesinó a Esteban. Hizo que lo mataran. Él le cuidaba la ropita a los que estaban tirando la piedra, pero él fue el autor intelectual de ese asesinato. Pero cuando él va camino a Damasco, hay una luz que lo derriba y una voz que le habla, y a partir de ese día él nació de nuevo. Nació de nuevo y se despoja de toda su vieja naturaleza, el hombre caído de Adán, y como nacido de nuevo, empieza a renovar su mente con el conocimiento revelado de la palabra de Dios,
y empieza a vivir una vida consecuente con lo que ahora creía. Él empieza a fundar congregaciones, él empieza a llevar personas al nuevo nacimiento, guiado por el Espíritu Santo. Él funda esta congregación de Corinto y él entiende que hay un tribunal, diga conmigo tribunal. Hay un tribunal que está por encima de todos los hombres, hay un tribunal que está por encima de todas las autoridades humanas, aunque este mismo tribunal es el que las ha instituido, Romanos capítulo 13, pero a él le parece que algo está ocurriendo en esta congregación que no logra captar. O mejor dicho, él les hace esta pregunta porque ellos no se han dado cuenta de lo que en Cristo Jesús son y de lo que en Cristo Jesús tienen, porque siguen utilizando su Ferrari para cargar marranos. Diga conmigo, marranos. Entonces, ¿qué osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Entonces Pablo no está menospreciando, de hecho la Meca de todo código y de toda situación jurídica, todo lo jurídico viene del derecho romano. Diga conmigo, derecho romano. De ahí se fundamenta y en el código, pero exactamente él lo que está, no es desconociendo las autoridades civiles, sino lo que está diciendo es, esa gente, por lo general, que está en puestos de autoridad civil como jueces, no han nacido de nuevo. Diga conmigo, no han nacido de nuevo. Lo que él está diciéndole a los de Corinto es, la iglesia del Señor está en Corinto, pero Corinto no debe estar dentro de la iglesia. Usted pudo haber estado en la ciudad de Corinto cometiendo alguna de estas situaciones de las autopistas porque no había nacido de nuevo, pero ahora que ha nacido de nuevo, usted debe dar frutos dignos de arrepentimiento. Diga conmigo, dignos. Y esos frutos se convierten en una vida que se llama la vida del Espíritu, Romanos capítulo 8. Y estando en esa vida del Espíritu, usted que ya debió haber encontrado en la Escritura por su lectura, paréntesis, diga conmigo paréntesis, acuérdenme dónde voy. Nosotros hablamos de renovar nuestra mente con la lectura juiciosa de la palabra, porque desde hace unos años, ya vamos para 4 en eso, hemos tomado la decisión de renovar nuestra mente. Diga conmigo, renovar nuestra mente. Y para eso, ¿qué hemos decidido hacer? Leer mínimo 5 capítulos diarios del Nuevo Testamento, para que en 2 meses hayamos leído el Nuevo Testamento completo, sin parar en ninguna tienda a ver de qué raza era el gallo que cantó cuando Pedro negó al Señor. No, eso todavía no. Para tener un bagaje general de qué dice el Nuevo Testamento y renovar nuestra mente con las conductas que ahí dice que debemos nosotros ahora desplegar. Otras personas están leyendo 9 capítulos, entonces lo están leyendo en un mes. Hay gente que se lee más de 20 capítulos y leen eso en 15 días. Hay personas a esta altura que ya han leído más de 24 veces el Nuevo Testamento y en diferentes versiones. Y usted me dirá, pero es que ese es un vago. No, es un nacido de nuevo. Diga conmigo, nacido de nuevo. ¿Por qué es tan ocupado o tan ocupada? Más que usted y más que yo, porque al fin y al cabo pues yo no hago mucho, pero usted que sí es tan ocupado, hay otros más ocupados que usted que sí lo hacen porque les parece que en eso se están jugando o no la vida eterna. Diga conmigo, vida eterna. Entonces no es que mi marido la lea por mí o mi mujer la lee por mí. Ante el tribunal de Cristo no va a llegar diciendo, y usted, no, es que mi marido era el que la leía. El Señor Jesús le va a decir, oiga, pero ¿no ve que aquí nadie tendrá marido y nadie tendrá qué? Mujer. En la resurrección no. Bueno, pero el caso es este. A raíz de eso, usted y yo ahora podemos entender por qué a Pablo se le hace muy extraño que esta gente, además de que tenían pleitos entre ellos dentro de la iglesia, que ya es una conducta de la carne, cuando se trataba de juzgar algún pleito entre ellos, entre creyentes, diga conmigo, entre creyentes, iban y acudían a un tribunal o a un juzgado o a un juez o a un inspector o a alguien, a un fiscal o a alguien para que les dirimiera una cosa que se supone que la iglesia en primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16, en el 15, Pablo le dice a Timoteo, te escribo todo esto para que sepas cómo comportarte en la casa del Dios viviente. La iglesia de Dios, que es el baluarte y columna de la verdad.
Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es, después de la iglesia del Señor Jesucristo que está conformada por las piedras vivas nacidas de nuevo y que conformamos el cuerpo de Cristo, que tenemos una cabeza que se llama el Señor Jesús, Dios decidió manifestarse a través de la iglesia para toda la humanidad. Entonces la iglesia se constituye en la institución, mejor, en el organismo de más autoridad que hay sobre todas las autoridades y sobre todas las organizaciones que hay a nivel humano. Entonces, lo que está diciendo Pablo es, las personas que conforman la iglesia son personas que deben dar ejemplo, inclusive a los que están en tinieblas, porque la iglesia es el gran farol que debe alumbrar a un mundo que anda perdido en las tinieblas. ¿Me hago entender, amigos? Entonces, Pablo le dice ahora a los de Corinto, ¿cómo es que alguno de ustedes, que ya está bien mal que tengan pleitos entre ustedes porque son conductas de la carne, pa' colmo de males, ahora se vayan y se demanden unos a otros ante personas que no han nacido de nuevo? Por eso les dice, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. Mira el de lado y dígale, ay, ay, ay. ¿O no sabéis? Diga conmigo, ¿o no sabéis? La respuesta es correcta. Si yo he nacido de nuevo, debo saber esto. Pero los de Corinto se comportaban como si no lo supieran. Y si lo sabían, lo pasaban por alto y no lo hacían de manera correcta. Y dice, ¿o no sabéis que los santos, diga conmigo, santos? Nuevamente, 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 nuevamente. Diga, santos. Olvídese de estos últimos 2000 años. Olvídese del siglo III para acá, donde nace una religión tradicional en la que la gran mayoría de nuestros países se vio envuelta. Olvídense del siglo XV en el que el protestantismo surge y nos dan ese nombre de protestantes, y por eso hay muchos creyentes que hoy en día hacen protestas como si eso no fuera una conducta de la carne. Inclusive para echarle dedo a nivel nacional a los que andan metidos en algunas autopistas que ni siquiera han nacido de nuevo, ni culpa tienen de estar practicando los pecados, que para eso nacieron, para pecar, porque nacieron bajo, ¿qué? Pecado. Muy bien, entonces dice, ¿o no sabéis que los santos, diga conmigo, santos, fuerte, santos, han de juzgar al mundo? Aquí Pablo trae la idea de que esta gente no ha renovado su mente. Ellos no se leían los 5 capítulos diarios, ni uno pues para leerlo en 3 años, no, ni medio capítulo para leerlo en 6. Estas personas se habían obnubilado con sus dones y con su intelectualismo que les hacía creer lo que no eran, porque en vez de haber ahondado en el conocimiento de Dios y saber que hay una cosa que se llama el tribunal de Cristo, diga conmigo, el tribunal de Cristo, otros lo llaman el juicio del trono blanco, es decir, a otros lo llaman el milenio, porque hay algunos tronos que allí se exhiben. Pablo entonces también está trayendo a la memoria que el Señor Jesús les dijo a sus 12 apóstoles, para ustedes habrá 12 tronos y desde allí juzgaremos a Israel. Él los incluye. Pablo lo que está diciendo a los de Corinto es, ustedes están tan pegados a esta tierra, paréntesis, otro paréntesis, dentro de ese paréntesis que teníamos en el otro paréntesis. Resulta que la carta a los Corintios, en el capítulo 15 o 16, se usa una palabra que se llama Maranata. Diga conmigo, Maranata. Maranata quiere decir el Señor viene. A los de Corinto se les había olvidado que el Señor venía por segunda vez y que nuestro ejercer del cristianismo no es solamente para esta vida, sino también para la venidera. Diga conmigo, la venidera. Entonces estaban tan arraigados acá en la tierra. En Corinto a la gente les habían predicado tantas añadiduras que estaban preparados para quedarse en la tierra y no para irse con el Señor cuando viniera. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Entonces les dice, ¿o no sabéis que es que esto no para en el cajón, esto no para cuando uno se muere, hay una resurrección, etcétera, etcétera, etcétera? Y en la resurrección, entonces estaremos juzgando al mundo. Diga conmigo, estaremos. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Diga conmigo, muy pequeñas. Todo lo del cajón para acá. Cuando hablo de cajón, hablo de ataúd. Tengo que mejorar mi léxico, dejar de ser local para ser más global. Ataúd, cuando uno se muere. Todas las cosas del ataúd hacia acá, es decir, antes de morirnos, son pequeñas. Diga conmigo, pequeñas. Porque
aún esas cosas pequeñas a veces se convierten en cosas tan grandes que nuestra actuación deja de lado la perspectiva que todo lo que tú y yo hagamos acá, en las cosas pequeñas, debemos mirarlo con la perspectiva de la eternidad hacia las cosas grandes. Entonces dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Y mira para dónde va. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a quién? Léalo por favor duro, ¿a quiénes? A los ángeles. A los ángeles. A los ángeles. Los de Corinto no se habían dado cuenta que el ser hermanos de Cristo, diga conmigo, hermanos de Cristo, e hijos de Dios, les hacía superiores inclusive a los ángeles en dignidad. Porque el libro de Hebreos dice, hablando acerca del Señor Jesús, ¿a cuál de sus ángeles le dijo, ven y siéntate a mi diestra, yo te he engendrado hoy y pondré todos los reinos bajo el estrado de tus pies? Entonces, cuando usted y yo creemos en Cristo Jesús, al igual que los de Corinto, en ese sacrificio de la cruz soy muerto, en la sepultura soy sepultado y en la resurrección soy resucitado, pero por eso solo hecho se me da la potestad de ser llamado hijo o hija ¿de quién? De Dios. A los ángeles no se les llama hijos de Dios, son criaturas de Dios. Hay ángeles caídos y hay ángeles que no cayeron. En cualquiera de esos segmentos, Pablo, que fue un hombre que en 2 Corintios capítulo 12, versículo 1 al 6 más o menos, dice que fue llevado al tercer cielo, en el cuerpo no sabe o en espíritu no sabe, pero allí vio cosas que son indecibles, diga conmigo, indecibles. Otra versión dice que no son dadas a los hombres expresar. Entonces, en esa revelación que Dios tiene y le da a Pablo, Pablo entonces les está diciendo a los de Corinto, ustedes todavía pegados en negocios y en contiendas entre ustedes, en vez de estar leyendo sus 5 capitulitos diarios para renovar la mente y saber cuál es la conducta nueva a la que tiene el Espíritu Santo de exigirles que ejerzan, en vez de hacer eso, están enredados en eso y, por ejemplo, no saben cosas como esta. Ustedes que andan siendo tan como pavos reales, diciendo lo avanzados que están en el cristianismo, ni siquiera saben que ustedes han de juzgar a los ángeles y se tienen en tan poco que cuando hay un problema entre ustedes, que ya bien maluco es que lo haya, van a los incrédulos que no son nacidos de nuevo y que nada tendrán que ver en el justo juicio de Dios sobre las naciones. A los mismos ángeles a ustedes se les pondrá para que los dirijan o los juzguen o los gobiernen. Mira al de lado y dígale, ay, ay, ay. ¿Están aquí, amigos? ¿Aló, están aquí? Bueno, y uno pensando en la leche que dejó hirviendo en el fogón. Entonces dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de qué? O sea, del ataúd, ¿para dónde? Para acá. Diga, del ataúd para acá. Pastor, mencióneme cosas de esta vida, que es que yo soy como muy elevado. Bueno, cosas de esta vida. Ahí vienen, dice. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis a juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Recuerde que la congregación de Corinto, aunque habían nacido de nuevo, no habían renovado su mente, y Pablo en el capítulo 3 ya les dijo que eran carnales. Es decir, ustedes parece que no hubieran nacido de nuevo, eso fue lo que les dijo. Y en los de Corinto parece que los que estaban en el liderazgo eran personas neófitas, es decir, recién convertidas o que no habían renovado su mente y estaban dirigiendo las riendas de una congregación. Y Pablo lo que les intenta decir es, los que han puesto entre ustedes a liderar son personas de menor estima en la iglesia. No es que haya escalafones entre nosotros, sino que se quedaron niños sin madurar, por lo tanto como niños hablaban. El mismo 1 Corintios capítulo 13 al final dice, cuando yo era niño hablaba como qué, como niño, pensaba como qué y actuaba como qué, como niño. Hay que dejar lo que es niño. Diga conmigo, debo madurar. O también se refiere a que estas personas que no han nacido de nuevo en la iglesia no son de estima, porque al que no haber nacido de nuevo no tienen discernimiento espiritual. Diga conmigo, discernimiento espiritual. Eso pasa muchas veces entre nosotros, porque Pablo lo que va a analizar a continuación, entre nosotros también puede pasar cuando alguien cae, diga conmigo, cuando alguien cae. Hay personas que han nacido de nuevo
van bien, pero pueden caer en pecado. Y la inmadurez nuestra se nota porque cuando el que cae, cae, y yo no he madurado, así no haya caído, no sé qué hacer con el caído, entonces lo agarro a las patadas y no sé ni perdonarle, no sé ni qué decirle, me prefiero echarlo, mejor que lo matemos, porque no sé qué hacer con eso. Mira de la dígale, ay, ay, ay. Pablo les dice, hay que madurar, diga conmigo, madurar. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis a juzgar a los que son de menor estima. ¿En dónde? ¿En dónde? En la iglesia. Lo que pasa es que para nosotros la iglesia se convirtió en el edificio. La iglesia se convirtió en un lugar a donde yo iba determinado día de la semana y encontraba ya un señor vestido con unos colores distintos y con unos indumentarias extrañas a las que solo él tenía acceso. Pero aquí estamos hablando de la iglesia que es la casa del Dios viviente. Diga conmigo, Dios viviente. Entonces dice, son de menor estima en la iglesia, ponen a juzgar a esa gente, sea pues entonces creyentes inmaduros que estaban al frente de algunos aspectos en la iglesia de Corinto, o sea los no nacidos de nuevo llegaban al juzgado o a la inspección o a cualquier parte. Ahí estaba el escribiente, ahí estaba el inspector o la inspectora y le dice, muy bien, estamos acá ¿para qué? Para tal asunto. Muy bien, nombre, cédula, profesión. ¿Ve? ¿Y ustedes qué hacen? Nosotros somos cristianos, vamos allá a la iglesia de Corinto. ¿Y qué fue lo que pasó entre ustedes? ¿Por qué están aquí? El no nacido de nuevo pregunta. Él está de todas formas ejerciendo una autoridad. ¿Están aquí, amigos? Y ellos, entonces Pablo les dice, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Diga conmigo, juzgar, sabio. Juzgar, sabio, entre. La idea de Pablo acá es, la iglesia no debe llevarle problemas al mundo, ya tiene suficientes. Se supone que nosotros debemos ser la solución, nosotros no tenemos que ser ningún problema para los tribunales del mundo. Ya bien saturados están, no alcanzan ni con el reparto que les dan diariamente. Se han acumulado tantos procesos entre los mismos problemas y situaciones que tiene la gente de la carne, que no ha nacido de nuevo, ahora para llevarle la carne de nosotros y se supone que ya somos nacidos de nuevo. Mira al de lado, dígale, ay, ay, ay. ¿Aló? ¿Están aquí, amigos? Para avergonzar, diga conmigo, para avergonzaros. Lo que Pablo está haciendo no es metiendo el dedo en la llaga y dejarlos ahí para que se queden en su vergüenza. No, él es el papá de ellos, él los parió. Diga conmigo, él los parió. Entonces él está hablando como un papá o como un padre y les dice, para avergonzaros los digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano. Diga conmigo, hermano con hermano, fuerte, hermano con hermano, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio. Pleitea en juicio. Y esto ante los incrédulos. Pablo no está escandalizado por el asunto, sino por el asunto en sí de la carne que se estaba presentando entre ellos, sino cómo era posible que los de Corinto no habían entendido que la iglesia era el estamento superior en el cual Dios se manifiesta y entre ellos podían solucionar las cosas antes de ir allá a exhibirse, porque estaban exhibiendo también el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sí me está haciendo entender, amigos? Casi que podría decirse el dicho que tenemos, la ropa sucia se lava ¿dónde? Muy bien. Esto no justifica en ningún momento, o sea, el hecho de que haya hermanos en Corinto que estaban llevando los casos a los tribunales de los hombres que no habían nacido de nuevo, justificaba que hubiese ofensas entre ellos. Es que a Pablo también lo que lo tiene cuestionado es, ustedes no se han dado cuenta que fue que nacieron de nuevo y al viejo hombre lo enterraron y ahora deben revestirse del nuevo que da frutos conforme a aquel en el cual han sido creados, la nueva creación en Cristo Jesús. Sois hechura nueva. Por eso dice, así que por cierto, ya es una falta. Diga conmigo, falta. Lo que Pablo está diciendo aquí es, ya está bien mal que entre vosotros tengáis pleitos entre ustedes mismos. Y entonces le dice al que fue ofendido, parece que aquí fue un problema de plata en esta primera autopista de la carne que estamos viendo. Ahora, otra vez, ¿con qué espíritu entramos a este pasaje? Con el de Juan capítulo 8,
Es decir, con aquellos que están mirando no el pecado de la adúltera, sino el de él, y dice, ay, 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 tuve un encuentro como con la gracia, ahora sí empiezo. Entonces dice, así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Y le dice al que fue defraudado, enseguida van a ver que era un problema de plata, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? Es decir, ¿por qué no aplican lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte? Si fue que alguien le robó y le está negando la deuda y no le quiere pagar, entonces dígale, vea hombre, y también tenga la capa, y también tenga la túnica. Y si le fue a alguien que le pegó en una mejilla, vaya, póngale la otra. Mira al lado, dígale, ay, ay, ay. Esos son mandamientos del reino. Ahora, esto es, digámoslo así, entre comillas, obligatorio para el que ha nacido de nuevo y ha renovado su mente. Esto no es para aplicárselo al incrédulo, al que no ha creído como éramos algunos de nosotros, sin creer en Dios, o al que habiendo creído en Dios no ha renovado su mente. Entonces para efectos de madurez es lo mismo como si no hubiera nacido de nuevo. Dice, así que por cierto ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Le dice, a usted que le robó a alguien que dice ser hermano de entre la congregación, que entre otras cosas debemos dudar esa cosa, usted en vez de irse allá, dígale, aquí está la túnica, aquí está el manto. ¿Están conmigo, amigos? Ok, usted no se puede formar ni idea de lo que estoy haciendo, ni montar en su caballo cólera, que es el preferido, e irse y yo ya no vuelvo allá, hasta que me haya escuchado hasta el último capítulo de 2 de Corintios para que pueda tener el panorama general. Entonces dice, así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, ¿por qué no sufrir más bien el agravio? Al que le robó a este señor le está diciendo, eso está muy mal, eso se llama robo. Y al que no, y al que reacciona llevándolo a juicio le dice, eso también está mal porque es carne. Entonces dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser qué? Defraudado. Evidentemente, en esta congregación, un, entre comillas, hermano, había tumbado a otro hermano. Mírale al lado, dígale, ay, ay, ay. Pablo me dice que si realmente maduramos, seremos capaces de juzgar cosas así, que ya es bien malo que se cometan, pero peor exhibirlas en los tribunales de gente que no ha nacido de nuevo. Entonces lo que usted está proponiendo, pastor, es una rebelión, y entonces que no nos sometemos a ninguna autoridad. No, yo supongo que usted ya estuvo aquí cuando hablamos de Romanos capítulo 13, que las autoridades son puestas por Dios. Aquí estamos hablando de una congregación que se quedó anquilosada en su niñez y seguía siendo carnal, y estamos hablando de que nosotros, ya está bien mal que haya pleitos entre nosotros, y más mal que los vayamos a ventilar en los tribunales de los incrédulos. Y entonces les dice a los de Corinto, diga conmigo, los de Corinto, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Entonces yo no sé si Pablo tenía mucho pelo o no, pero se lo agarraba y decía, y esto entre hermanos, y esto entre hermanos. En primer lugar, hermanos, diga conmigo, hermanos. Ustedes son hermanos entre ustedes, pero es que esa hermandad se las dio porque son hermanos ¿de quién? ¿De quién? ¿De quién? De Cristo. Y si son hermanos de Cristo, ¿son hijos de quién? De Dios. Entonces son herederos de Dios, ¿sí o no? Por lo tanto, ¿son coherederos de quién? De Cristo. La coheredad va más allá. También, si yo soy hermano de Cristo, soy heredero de Dios, soy coheredero de Cristo, pero también soy coheredero contigo, soy coheredero con Francisco, soy coheredero con cada uno. Tanto que Pedro, en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7, le dice a los hombres, ustedes también sean sabios en el trato con sus esposas, porque ellas son coherederas de la gracia. Diga conmigo, coherederas. O sea, lo que están diciendo es, hagámonos pasito. Es que somos nacidos de nuevo, somos hermanos de Cristo, somos hijos de Dios. Entonces la dignidad que hay entre nosotros va más allá que inclusive nuestras relaciones de sangre, porque hay familiares de nosotros que no han nacido de nuevo. Hay amigos nuestros que no han nacido de nuevo. Es más, el que no ha nacido de nuevo puede ser tu propio marido o tu propia mujer. Lo que Pablo está diciendo es, hay una hermandad entre ustedes que va más allá de la misma hermandad de la sangre natural. ¿Están conmigo, amigos? ¿Aló? ¿Están aquí? Ah, muy bien. Entonces dice Pablo, diga conmigo, Pablo. Primera autopista de la carne que vimos está por allá en 1 Corintios capítulo 3, que son las divisiones. En el capítulo 2 estaba hablando de no tener la mente de Cristo. En el capítulo 1 eran los partidismos, unos decían yo soy de Pablo, otros de Apolos, yo soy de Cefas.
En el capítulo 4 hay otra autopista de la carne, que es que yo le doy elogio a más allá al siervo y a los ministros de Dios que el que no tienen, que el que tienen, perdón, porque el único que da el crecimiento es Dios. En el capítulo 5 vimos una autopista de la carne a nivel de pureza sexual, y era un muchacho o un hombre mejor que vivía con la mujer de su padre como si fuera la mujer de él. Aquí acabamos de mirar uno en el capítulo 6 que es un asunto de finanzas, pero entonces Pablo vuelve ahora a lo de la pureza sexual. Diga conmigo, pureza sexual. Fuerte, pureza sexual. Entonces, pues, yo no puedo irme a tomar estos capítulos e írselos a poner en la cara a alguien que no ha nacido de nuevo. Él solamente nació del papá y de la mamá, y el papá y de la mamá entonces viene del linaje de Adán, y Adán caído. Entonces esa personita todavía es una de las que nació bajo ¿qué? Dígalo, ¿bajo qué? Paréntesis, otro paréntesis. ¿A qué es que venimos acá? ¿A qué? A renovar nuestra mente y nuestro entendimiento con la lectura juiciosa de la palabra. ¿Por qué? Porque esto no nos lo enseñan en ninguno de los tribunales que Pablo acaba de denunciar. Esto no nos lo enseñan ni en el kinder, ni en el colegio, ni en la universidad, ni en algunos colegios o universidades que dicen que son de corte cristiano solo porque exponen la Biblia, pero la pueden estar exponiendo desde el punto de vista intelectual. Por lo tanto no han nacido de nuevo, por lo tanto tanto conocimiento en vez de dar vida mata. Estamos hablando de que la única lugar donde encontramos esto es en la palabra de Dios, pero para poder tener acceso libre a la palabra de Dios hay que nacer ¿de qué? De nuevo. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Diga conmigo, no heredarán. Habla de la herencia. El reino de Dios, cuando se refiere a injustos, es para personas que no han nacido de nuevo, entonces viven en las autopistas de la carne, por lo tanto no tienen vida espiritual. El reino de Dios es para aquellos que, habiendo nacido de nuevo, renuevan su mente y dejan las viejas conductas de la carne y las reemplazan por las nuevas conductas del Espíritu. Entonces yo no me puedo ir enseguida hoy es viernes, entonces al vecino borracho de la unidad le digo, los borrachos, por ahí hay uno de borrachos, no heredarán el reino de los cielos. ¿El que le va a decir? Salud. ¿Por qué? Porque no ha nacido ¿de qué? De nuevo. Esto es para nacidos de nuevo. Diga conmigo, nacidos de nuevo. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y dice, no erréis. Diga conmigo, no erréis. Lo que Pablo está diciendo es, por ahí no es. Tengan cuidado. Y empieza a hablar de pureza sexual. Diga conmigo, pureza sexual. La otra autopista de las que nombra es, ¿los injustos qué? Perdón, ¿los injustos qué? Si no lo leemos todos, vuelvo a empezar desde el versículo 1. Son como 2 horas. ¿Listo? ¿No sabéis que los qué? Fuertes, ¿los qué? ¿No qué? ¿No heredarán qué? El reino de Dios. Y les dice, es que ustedes creen que están muy escandalizados como aquellos por la mujer adúltera que tomaron el flagrante adulterio. Están muy escandalizados por ese muchacho que vive con la mamá como si fuera la mujer de él. Están muy escandalizados por el que tumbó a otro en un negocio. Están muy escandalizados. No, un momentico. Cada uno coja su piedra y empiece a mirar para adentro a ver en dónde está caminando y no ha abandonado esta conducta, porque si usted ya nació de nuevo, esto sí es para usted. Y dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Diga conmigo, no debo errar. Ni los fornicarios. Se refiere, diga conmigo, pureza sexual. Corinto era casi tan pervertido como Medellín. Se acuñó una palabra en la época que era, vamos a corintianizar. El equivalente es a lo que usted y yo vemos en las películas, y los que han viajado dicen, en Las Vegas usted vaya y ya se olvida de quién es usted. Y lo que pasa se queda en. Lo mismo ocurría, el que iba a Corinto, lo que pasaba en Corinto se quedaba ¿en dónde? En Corinto. Pablo les dice, un momentico, es que el Señor puso una iglesia en Corinto. No la puso por allá en un monte, le dijo a los de Corinto, salgan de los límites de Corinto, de las coordenadas de Corinto, consigan una choza bien lejos en el polo norte y váyanse para allá porque hay que huir del mundo. No. Lo que le está diciendo Pablo a los de Corinto es, ustedes estaban como ciudadanos de Corinto en su antiguo viejo nacimiento, ahora en el nuevo siguen en Corinto, pero los que salen de Corinto son ustedes y Corinto sale también de ustedes. Entonces, que no les pase lo de la mujer de Lot. La mujer de Lot salió
destruyen la ciudad, le dicen que no mire para atrás, ella mira y se convierte en estatua de sal. Lo que pasa es que ella se había salido de Sodoma, pero Sodoma no había salido del corazón de ella. Estos ciudadanos de Corinto se habían convertido al evangelio, estaban en la iglesia de Dios, pero Corinto todavía seguía en sus corazones en las conductas de la carne. ¿Están conmigo, mis amigos? Fornicarios. Entonces se refiere a toda conducta sexual no amparada por un matrimonio. Ah, ¿cómo así? Si en Corinto me dijeron que ser virgen da cáncer, y que para saber si el matrimonio funciona, yo le tengo que dar una probita a mi novio y mi novio me tiene que dar una probadita a mí. No, esas son conductas de la carne, ya conductas de la carne. Diga conmigo, no se le pueden dar las perlas a los cerdos. Perlas a los cerdos, no. ¿Cómo le voy a pedir a una persona que no ha nacido de nuevo que valore este alimento exquisito que es la pureza? Si para valorarlo hay que salir de la inmundicia, y de la inmundicia solo se sale cuando se ha nacido de nuevo y se ha renovado la mente. Entonces dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios. Con respecto a la fornicación, lo voy a dejar solamente enunciado porque en el capítulo 7 la cosa se pone más carnuda. Dice, no erréis ni los fornicarios. Hablemos entonces ahí en fornicación de toda conducta sexual inmunda. Ya después vamos a ver qué es inmundo. Otra autopista, la idolatría. Diga conmigo, idolatría. Corinto estaba plagado de santuarios dedicados a X o Y deidad, con D pequeña. Por lo general en esos santuarios había imágenes a las cuales adorar. Entonces está hablándome de cualquier desviación hacia cultos paganos, cualquiera sea la religión que expresen, o por buena gente que sea esa gente. Si no han nacido de nuevo, no han conocido al verdadero Dios, al Dios viviente. Ni los adúlteros. Está hablando de personas casadas que transgredían los límites de su relación matrimonial, ofendiendo a Dios con su conducta sexual, pero también ofendiendo a la persona con la cual compartían su lecho. Entonces está hablando de pureza sexual. Diga conmigo, pureza sexual. A estas personas que tuvieron la piedra para arrojársela al hombre del capítulo 5 que tenía relaciones con la esposa de su padre, ahora su propia conciencia, Pablo se las está exhibiendo con tanto amor y con tanta bondad, porque el asunto es: salgan de ahí, no los estoy apedreando, sino salgan de ahí, porque tarde o temprano eso los va a llevar a la muerte. Dice, ni los afeminados. Con afeminados se está refiriendo a aquellos que vivían bajo las luces espléndidas de la última situación que se ventilara en cuanto a satisfacer sus propios apetitos carnales. Cuando dice, ni los que se echan con varones, está hablando, otras versiones dicen, ni los sodomitas. Está refiriéndose Pablo a la conducta por la cual Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Son cosas de Dios con su pueblo. Los que no creen en Dios, ya está bien mal que lo hagan, pero por lo menos están en tinieblas. Diga conmigo, tinieblas. El asunto es que algunos hermanos en Corinto todavía seguían con esas conductas. Veían muy bien la pajita en la pestaña que había en el ojo de aquel que había tumbado a otro en un negocio. Pero esta situación en ellos la veían hasta normal, y había aparentes predicadores allí en Corinto que les decían a los idólatras: no, una imagencita más, una imagencita menos, eso no importa. A los fornicarios dice: pues ¿quién se va a aguantar todas esas hormonas? Diga conmigo, consentían el pecado. Y cuando uno nace de nuevo, el consentimiento del pecado no va con nuestro agradar a Dios. Ahora, ¿por qué está hablando de eso, Freddy? Quiero también, diga conmigo, otro paréntesis. Uno de los mayores cultos que yo le puedo ofrecer a Dios es mi cuerpo. Diga conmigo, cuerpo. Fuerte, cuerpo. En Corinto ocurría una de las siguientes cosas. Algunos usaban el cuerpo para idolatrarlo. Era su Dios, el culto al cuerpo. Otros lo miraban con desdén. Los griegos habían desarrollado un sistema de pensamiento que les decían a los seres humanos que habitaban ahí en toda su égida, en su lugar de influencia, les decían: el cuerpo es como una rémora, el cuerpo es como un virus pegado a la mente y al desarrollo intelectual, que
es algo que uno quisiera quitarse de encima. Por lo tanto, ustedes con el cuerpo hagan lo que quieran. O también encontramos personas que miran su cuerpo con desdén y se lo maltratan. Usted puede encontrar personas que cogen un corta uñas y en vez de cortarse las uñas, ellos mismos empiezan a cortar en pedacitos porque menosprecian su cuerpo. Otros miran el cuerpo como una máquina de hacer dinero, y los vemos trabajando de 2 de la mañana a 2 de la mañana del día siguiente, porque es que hay que producir. Otros miran el cuerpo como un arma, y entonces vemos personas que desarrollan su cuerpo y un ninja mata 10.000, correcto, entonces es un arma. Pero Pablo lo que ahora quiere es que miremos nuestro cuerpo como un templo. Diga conmigo, templo, fuerte, templo. Los hermanos y hermanas, diga conmigo, hermanos. Ojo pues, esta gente andaba en estas, pero seguían siendo hermanos. Solo que ellos, por no renovar su mente, estaban utilizando todavía su cuerpo para lo que no era. Y Pablo lo que quiere es jalarlos de ahí. Y a estos hermanos les dice, hey, despierten, ustedes son templo del Espíritu Santo. Y entonces ahora nos va a dar razón de lo importante que es saber que somos templo de Dios. Entonces dice, otro, ni los ladrones, diga conmigo, ladrones. No es que usted estaba en Corinto y una de las hermanas dejó el bolsito ahí mientras iba al baño y usted llega y dice, ay, el Señor me respondió, mira esta platica. Sí, y coja el billetico, eso se llama ¿cómo? Robar. Pero el hermano en Corinto creía que era que Dios le había respondido, porque no había renovado su mente. Y dice, ni los borrachos, diga conmigo, ni los avaros, diga conmigo, avaros. Es que la avaricia se nota, hermano, esa sed como de tener más, es como tratar de calmar la sed con agua con sal, eso da más sed. Había hermanos en Corinto que entre más billete tenían, más lo buscaban, y algunos sin tenerlo creían que lo tenían, y entonces era como si... ni los borrachos, diga conmigo, borrachos. Borrachos es aquí, beber hasta caer. Y entonces recuerdan el dicho, Dios cuida a quienes. Eso no es verdad, Dios no cuida a ningún borracho. Dice, ni los maldicientes, diga conmigo, maldicientes, los que maldicen. Cuando te digo, vos sos un tal por cual, usando palabras gruesas e inclusive irrespetando la dignidad que tienes como ser humano. Ni los estafadores, diga conmigo, estafadores. Diga fuerte, estafadores. Era gente que se levantaba maquinando cómo tumba al otro. Para defraudar. Acerca de esa gente, Pablo, mire que arriba colocó una tapa que es, no heredarán el reino de los cielos. Y aquí vuelve y cierra la tapa de abajo y dice, no heredarán ¿qué? El reino de los cielos. Entonces Pablo, guiado por el Espíritu Santo, se para en una esquinita de la carta y ahora baja el tono al de un padre amoroso y les dice, y esto erais, diga conmigo, erais. El asunto es que ya estando, sigamos siendo. Diga conmigo, erais. Y esto erais algunos. Entonces Pablo, que conocía muy de cerca el testimonio de cada uno, algunos de ustedes eran fornicarios. Pues así fue que los encontró el Señor. Porque el Señor vino a llamar a personas pecadoras, no a los que se creen justos. ¿Erais idólatras o adúlteros o afeminados o se echaban con varones o ladrones o avaros o borrachos o maldicientes, estafadores? Es más, y miró a fulanito de tal y le dijo, ¿usted no se acuerda que a causa de la billetera que me robó fue que yo le pude compartir del Señor? Diga conmigo, erais. Sí, algunos. Y trae a colación una experiencia, por eso les dije al principio, eso es entre Dios y yo, la piedra mía y yo y Dios. Mire qué tan lindo esto. Pablo les tiene que recordar a estos hermanos algo que habían olvidado. Les dice, mas ya habéis sido uno. ¿Qué? Observe el pasado. Habéis sido. Diga conmigo, sido. Pablo les quiere recordar que ellos, al haber tenido un encuentro personal con Dios, dijeron, me voy a bautizar. Me voy a bautizar en agua. Cuando yo me bautizo en agua, estoy dando un testimonio y es, acepto por este bautismo en agua
que simboliza que soy lavado, que soy lavada, que de aquí en adelante, por haber nacido de nuevo, porque lo vi, porque nací de nuevo, en Cristo Jesús he sido lavado y he sido lavada. Casi todas nuestras experiencias con Dios, escuche bien, tienen un encuentro personal con Él. Aunque nuestra relación con Dios como iglesia es colectiva, es profundamente personal como individuos. Y entonces Pablo echa de mano a cada uno de aquellos y les dice: acuérdense cuando fueron al agua bautismal, ya grandes, porque el bautizo de chiquito Pablo ya le había aclarado que recién nacido eso no vale, porque uno cuando está recién nacido no tiene conciencia de pecado. Cuando usted y a mí nos bautizaron chiquitos, solo nos mojaron. Entonces, el asunto es que cuando creo en Jesús, entonces hay una verdadera convicción. Yo me bautizo porque ahora soy convicto de la culpabilidad que había sobre mí, pero ahora también reconozco que en Cristo Jesús he sido justificado, y mi testimonio de bautizo en agua es eso. Segunda cosa, ya habéis sido santificados. Diga conmigo, sido. Nuevamente pasado. Pablo le está hablando a estos creyentes y dice: acuérdense que ustedes fueron santificados. Se estaba refiriendo a la experiencia de pasar de tinieblas a luz admirable. De que hace un segundo, cuando no creía y había nacido solo de mi papá y de mi mamá, estaba en las profundas tinieblas, estaba inmundo. Pero ahora que he creído en Cristo Jesús, de un momento, en un abrir y cerrar de ojos, soy santificado, porque entonces estoy en la posición que Cristo me da. Me está hablando del proceso inicial de santidad, que es automático. Solo puedo ser salvo en Cristo Jesús. Pablo aún no me está hablando, aunque ya lo hizo en los primeros versículos, del proceso de santificación progresivo, que es cuando yo voy dejando esas conductas que los hermanos de Corinto no habían dejado, porque se habían embelesado con las cosas de niños y no habían avanzado a la madurez. ¿Me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Aló? ¿Están conmigo? Y tercero, le diste: ¿ya habéis sido qué? Diga conmigo, sido. Tres cosas: lavados, santificados y justificados. Es decir, yo ya estoy reconciliado con Dios. Olvídese aquí de mi papá, de mi mamá, de mi hermano, de mi novia, de quien sea. Olvídese de con quien robaba, olvídese de con quien bebía. Fui yo con Dios, y entonces ahora en Dios yo entiendo que he sido justificado, porque Dios decidió justificar a la humanidad caída, pero solo a través de Cristo Jesús. La Biblia dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dios solo habla con la humanidad a través de Cristo Jesús para reconciliarla. Ya habéis sido justificados. ¿En el nombre de quién? ¿En el nombre de quién? En el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro ¿qué? Dios. Miren la Trinidad ahí: Dios Padre, Dios Espíritu, y el Señor Jesús, que también es Dios. Entonces lo que Pablo está recordándole a los de Corinto es: ese día tuviste un encuentro con la Trinidad, hombre, para que andes enredado todavía en la cantina. Tú ya no eres eso. Pero entonces, si alguna duda queda, Pablo entonces le recuerda a los hermanos que aunque Dios me ha dado libertad, diga conmigo, libertad, la libertad no es para el libertinaje. La mejor libertad que un ser humano puede tener, escuche bien, es ser esclavo de Dios. Y entonces, antes de entrar a mirar el negocio que hubo, Pablo les dice: todas las cosas me son lícitas, y pasa de un momento a otro a otra situación que parece que estaba ocurriendo en Corinto. Mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces Pablo ahora está avanzando y dice: la mejor libertad que yo tengo es no darme gusto en todo lo que me pudiera dar gusto. Eso no lo podía hacer cuando no había nacido de nuevo, y entonces era un borracho. Yo veía hasta alcohol desinfectante y ya me lo bebía. Ahora Pablo lo que está diciendo: como usted ha nacido de nuevo, usted puede ver el mejor de los licores, y aunque esté con ganas, como usted ya nació de nuevo en Cristo Jesús, es capaz de decir: no hay que esconderle pues todas las botellitas en la casa, porque entonces el niño vuelve a caer. Mírale al lado, dígale: ay, ay, ay. ¿Sí? Y al que andaba en fornicación hay que esconderle a todas las muchachas del barrio. No. Mírale, dígale: no. Todas las cosas me son lícitas, mas todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Se llama dominio propio.
Y el dominio propio es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Dice que la manifestación del fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es dominio propio. Contra tales cosas no hay ¿qué? Ley. No hay ley. Entonces, mi mayor libertad en Cristo es el dominio propio. No me dejaré dominar por ninguna. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar con ninguna. Pero está hablando con el nacido de nuevo. Usted no le puede decir a alguien esclavo de la marihuana esto. No, porque entonces él no va a entender, no tiene el Espíritu Santo dentro de él. Y habla de la comida. Diga conmigo, comida. Todos comemos. Todos comemos. Y Pablo les dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Parece que había un problema de comida allí en Corinto. En este caso, en algunos parece ser la glotonería. Y entonces les dice, claro, Dios creó el vientre para procesar alimentos y los alimentos para ser procesados por el vientre. Pero mira lo que dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a las otras las destruirá ¿quién? Dios. Lo que está diciendo Pablo es, cuando este cuerpo muere, su estomaguito es destruido, porque se deshace, y los alimentos con los que lo llenaba, también, porque también se deshacen. Hay un día en que ni el vientre que usted llena, ni con lo que lo llena, tendrá validez, porque Dios nos tiene en la resurrección un cuerpo nuevo. Y lo que está diciendo es, entonces nosotros que somos la iglesia del Señor, ahora somos primicias y estamos mostrando cómo es que el reino de Dios se ha establecido en la tierra a través de su iglesia. ¿Están conmigo, amigos míos? Y va más allá y dice, pero el cuerpo, diga conmigo, el cuerpo, fuerte, el cuerpo. Entonces, dice, pero el cuerpo no es para la fornicación. Diga conmigo, pureza sexual. Y nos va a meter en un asunto tan sencillo que de lo sencillo es complicado si uno anda enredado por no renovar su mente. Y dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino ¿para quién? Para el Señor. ¿Y el Señor para quién? Hay una unión mística, permítame usar esa palabra, es hermosísima, y es que algo ocurre cuando tengo un encuentro con Jesús. Algo ocurre cuando el Espíritu Santo me convence de pecado, de justicia y juicio. Algo ocurre cuando Dios el Padre me hace su hijo. Y es que me dice, no solamente voy a ser Señor de tus pensamientos, de tus acciones, sino que, por extraño que te parezca, voy a vivir en tu ser. Voy a vivir en tu ser. Y se lo está diciendo a unos griegos que o tenían el cuerpo para idolatrarlo, lo estaban usando para lo que no era, para menospreciarlo, lo estaban valorando como no era, o para convertirlo en una máquina de trabajo, lo estaban usando para lo que no era, o para convertirlo en un arma, porque los griegos salían los mejores guerreros, contratar a un guerrero era lo mejor, de griego era lo mejor, o lo estaban usando para el placer, para darse gusto en lo que fuera, en todo lo sensual posible. Y ahora Pablo empieza a llevarnos al asunto de que somos un templo. Diga conmigo, soy un templo. Entonces la cosa se va como desenredando. Y nos da una razón superior, aún más, y dice, pero el cuerpo no es para la fornicación. O sea, ustedes lo estaban usando para eso, en Adán caído, pero ahora en el Señor, ese cuerpo es para Él, para el Señor. Y les tengo un dato, el Señor también es para ese cuerpo. Es decir, el cuerpo de ustedes ya no les pertenece a ustedes. Diga conmigo, ay, ay, ay. Y dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Es decir, recuerden que en Hechos 2, suelto los dolores de la muerte, en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice que Jesucristo fue justificado por el Espíritu cuando lo levantó de entre los muertos. Es decir, que la persona del Espíritu Santo que habitaba en Jesucristo, recuerden que el Señor Jesús se abre el cielo y una voz dice, este es mi Hijo amado en el que tengo ¿qué? ¿En que tengo qué? Complacencia. Y en ese momento bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y se posa sobre él.
y entonces él dice por allá en Lucas capítulo 4, versículo 18, tal vez dice, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para, Hebreos dice, y me preparaste cuerpo. Entonces, aquí una cosa interesante es que para el Señor Jesús, cuerpo es templo. Diga conmigo, cuerpo es templo. El Señor Jesús va en el Evangelio de Juan capítulo 2, versículo 39 tal vez, dice, o 19 al 22, dice, los discípulos le están mostrando el templo que duró 46 años, Herodes en construírselos, les dice que no quedará piedra sobre piedra, y refiriéndose a él le dicen, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y Juan aclara y dice que el Señor Jesús estaba refiriendo era su cuerpo, y efectivamente al Señor Jesús lo asesinaron y al 3er día se levantó. Entonces dice, y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. Lo que está diciendo es, el Espíritu Santo que habitó en el cuerpo, que es el templo, ¿sí?, de Jesús, está habitando ahora en el cuerpo de ustedes, que es el templo del Señor. Mira al de lado, dígale, soy templo. Entonces dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ¿qué? Dígalo, ¿de una qué? Ramera. No era una señora que vendía ramos, no. Ojo pues, uno de los aspectos en Corinto es que la prostitución estaba al orden del día. Cuando Pablo está hablando de ramera, no es porque esté menospreciando la dignidad de esa mujer que sin nacer de nuevo, naciendo solo de su papá y de su mamá, había convertido su cuerpo en un negocio. Por lo tanto, ella cobraba por acostarse contigo. Entonces había reducido su cuerpo a una mercadería, a una mercancía a la cual yo iba a comprar. Entonces ahora Pablo le dice a los miembros de la iglesia de Corinto ustedes, ese cuerpo, aunque no es de ella porque todavía no ha conocido al Señor. Pero el cuerpo de ustedes, es que el Señor a ustedes los compró con ropita y todo. Eso es lo que está queriendo decir el Señor Jesús. Usted ya no puede reducirse a un intercambio comercial con una dama que no ha nacido de nuevo. Y Pablo les dice el por qué. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Y la respuesta es ¿qué? De ningún ¿qué? Modo, porque yo ya nací de ¿qué? De nuevo. ¿Y son templo de quién? Del Espíritu Santo. Yo ya no soy templo del sexo. Y dice, o no sabéis, diga conmigo, no sabéis. Entonces nuevamente Pablo está usando el método de preguntar con respuestas que son evidentemente obvias. Esto lo tenían que saber, pero los de Corinto, por andar en lo que no eran, no habían renovado su mente, entonces seguían en la vuelta. Y dice, o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo ¿con qué? Con ella, porque dice, los dos se harán una sola ¿qué? Con toda persona que yo me acueste, lo que está diciendo Pablo es, me hago una carne con ella. Me hago una carne con ella. Y dice, y va más allá diciendo, pero el que se une al Señor es un espíritu ¿con quién? Con Él. Observe esto. Pablo lo que está diciendo es, ya no puedes, porque ese cuerpo no te pertenece, porque es de Cristo. Y en el espíritu has sido unido con Él, pero ojo, que el cuerpo no es para lo que lo usan los griegos. Los griegos lo usan para cualquier cosa menos para ser templo de Dios, pero ustedes ahora que han sido comprados son el templo del Espíritu Santo. Y les dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y por eso Pablo le da la única solución que hay a esta situación de los asuntos de la pureza sexual, es huyan. Huyan, porque yo puedo ver... yo voy por ahí, ¿sí o no? Y de pronto veo ese reloj y digo, uy, ese reloj. Y voy y lo miro y lo cojo. Está como fino. Y yo sin reloj. ¿Sí? Pero entonces resulta que por dominio propio yo puedo decirle, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿No qué? ¿No qué? No robarás. Pero como ya nací de nuevo, dominio propio, no me lo robo. Bye, nos vemos hasta la próxima hora, ¿cierto? Pero resulta que con la fornicación no es así, porque este pecado está fuera de mi cuerpo, pero en la relación con otra persona, en este caso con una ramera, que era el deporte oficial en Corinto, me hago un solo cuerpo con ella. Cuando tengo la relación sexual, el coito,
me hago un solo cuerpo con esa persona y entonces ahí ya no hay dominio propio que valga. Y por eso Pablo dice, ¿huid de qué? ¿Huid de qué? De la fornicación, es decir, a los otros háganle frente, pero a este húyale. Es la misma escena de José en Egipto cuando la mujer de Potifar lo recibió en Baby Doll, ¿cierto? Todavía se usa el Baby Doll, porque el marido no estaba y le dice, duerme conmigo, y José dijo, ¡pum!, se tiró por la ventana, salió desnudo y todo a la calle, porque a esa cosa hay que huir, le diga conmigo, huir. Cuando me quedo ahí, Pablo dice, huid de la fornicación, cualquier otro, diga conmigo, cualquiera. Oiga, pues estamos hablando de matar, estamos hablando de robar, estamos hablando de ser chismoso, estamos hablando de matar a la mamá o al papá. Pero este asunto dice, cualquier otro pecado que el hombre ¿qué? Cometa, ¿está dónde? ¿Fuera de qué? Del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio ¿qué? Cuerpo peca. Yo aquí estoy pecando contra otro, ¿sí o no? Si me lo robo. Pero en la fornicación estoy pecando ¿contra quién? Contra mi cuerpo, y mi cuerpo ya no es mío, ¿es de quién? Por lo tanto, estoy pecando ¿contra quién? Contra Dios. En los otros también, no diga, pues, menos fornicación, pero todos los relojes para acá. No. Estamos hablando de autopistas. Y Pablo dice, o ignoráis que, ahí viene, vuelvo y le digo, ha sido tan desvirtuado el asunto templo. El diablo se encargó de tal manera de circunscribir el templo al edificio que hay allá en el parque, o el que vamos a hacer aquí, que lo que Pablo está diciendo hace 2000 años y sigue siendo vigente ahora es, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Es decir, cuando yo estoy viendo pornografía, el Espíritu Santo lo está viendo conmigo. ¡Qué pila, hermano! Dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo ¿de quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿Y el Espíritu Santo es quién? Dios. ¿Por qué cree que el enemigo ha desvirtuado la verdad de la Trinidad, haciéndole creer a algunos que el Espíritu Santo no es Dios sino una fuerza? Porque entonces los baja completamente al nivel de la carne. Pero cuando yo soy consciente de que el Espíritu Santo, que es Dios, habita en mí, dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está ¿en dónde? ¿En dónde? En vosotros, el cual tenéis de Dios, y que ustedes no son ¿de quién? Pues yo ya no soy mío. Esto era mío y ya no es mío. Y dice, habéis sido comprados por precio. Y aquí viene el asunto del negocio. Es que a nosotros se nos olvida, por no renovar nuestra mente, o no sabemos por no renovar nuestra mente, es que nos compraron. Diga conmigo, me compraron. Me compraron. ¿Usted ha vendido alguna vez alguna cosa? Un carro, por ejemplo. Y usted ese carro lo tenía para unas cosas, de pronto lo ve por allá y se arrima a decir, no, ya no es su carro. Y lo están usando para transportar lo que sea, aguamasa. Usted ya no puede decir nada porque ese carro ya no es qué. Ya no es qué. Lo mismo pasa con el cuerpo. Ahora, perdón. Dios es un comprador cualquiera. Todo lo que Dios compra es para hacer de eso un uso ¿qué? Agradable, bueno y ¿qué? Y perfecto. O sea, Dios no me compra a mí para cargar aguamasa. Pero lo que Pablo trae a conciencia acá es que yo fui comprado, y si fui comprado yo ya no soy mío, soy del que me ha comprado para usarme. Y Dios decidió usarme para que el Espíritu Santo venga a vivir en mi cuerpo, porque soy templo de Él. Para ser miembro del cuerpo de Cristo, porque Él es la cabeza, para que el Señor se mueva. Y para ser hijo de Dios, porque al Padre se le antojó tener una familia y me compró a mí para eso en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Aló? Entonces por eso dice, porque habéis sido comprados por precio. Y termina diciendo este pasaje, glorificad pues a Dios, ¿en qué? En vuestro cuerpo y en vuestro ¿qué? Y aclara la compra, las cuales son ¿de quién? De Dios. Póngase en pie, por favor, vamos a orar. Traigo a colación los dos aspectos que les pedí que tuviéramos en cuenta. El primero, que este pasaje y casi todo Corinto lo vamos a mirar bajo la perspectiva de Juan capítulo 8 del versículo 1 creo que al 10, donde tenemos un encuentro con la gracia de Jesús y con la ley de Moisés, que incluyen las dos cosas, pero el Señor Jesús suavecito le dice a esta mujer lo que Pablo lleva 6 capítulos diciéndole desde Corinto,
Y es, vea mijita, yo ya la compré, váyase y no qué, y no peque más, porque usted ya no es para eso, usted me pertenece. Y le acabo de poner un ocupante que llama el Dios Espíritu Santo, y ahora usted es hija de Dios, porque es hermana mía, es heredera de Dios, es mi coheredera, y estoy comprando otra cantidad de gente por ahí para formar un cuerpo y poderme mover en él en favor de la humanidad perdida, a los que se dejen. Entonces dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Esa fue la primera conducta, conmigo, Dios y yo. La autopista en la que esté caminando el otro sin nacer de nuevo, problema de él. A los de afuera los juzgará de Dios, 1 Corintios capítulo 5. Pero a los de adentro se deben hacer limpios. ¿Por qué? Porque para eso han sido comprados. ¿Por qué? Porque yo ya fui lavado, porque yo ya fui santificado y porque yo ya fui justificado. Entonces que Pablo no nos tenga que escribir a nosotros diciéndonos, o no sabéis qué, o no sabéis qué, porque nosotros ya sabemos porque hemos leído juntos Romanos, hemos leído juntos Efesios, hemos leído juntos Santiago, hemos leído juntos Primera y Segunda de Pedro, hemos leído juntos y estamos leyendo Efesios y Primera y Segunda de Timoteo, estamos ahora en Primera de Corintios. Usted y yo ya hemos venido renovando nuestra mente hace mucho rato, inclusive ahorita cuando Evans vino y nos dio el testimonio de lo de las finanzas, a un nacido de nuevo ya nadie le tiene que decir que tiene que diezmar, pero por amor, por los clavos de Cristo. ¿Sí? Se supone que ya es que no somos de nosotros. Entonces dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Diga conmigo, soy de Dios. Y punto. Diga conmigo, Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque al buscar el reino y tu justicia y dejar de lado las añadiduras en el lugar que les corresponden, ellas detrás de mí y no yo detrás de ellas, porque yo voy detrás de ti. Por lo tanto, me seguirán. Por cambiar esa perspectiva, ahora puedo entrar a la palabra y ver toda la luz que tiene. Te pido que yo sea consciente de que me has comprado. Y como me compraste, soy tuyo y soy tuya. Amén y amén. Dios les bendiga y les guarde.